muchas gracias, Mohanad, por aceptar esta invitación. Como lo he compartido, este bootcamp nace de la inspiración que tengo a provocar conversaciones que ayuden a educarnos y a crecer en nuestro autoconocimiento sobre qué es gestionar nuestras emociones y especialmente sobre qué implica conectar con el mundo emocional tan nutrido que está probablemente despertándose en muchas personas en estos momentos. Y para mí esta no es una conversación exclusiva y atada a la circunstancia global. Este es un tema que desde el año 2014 yo he sido asidua a reflexionarlo, a conversarlo. Y bueno, me encanta que estés aquí en el año 2016. Nos conocimos y desde entonces, bueno, un poco nos seguimos mirando en lo que vamos haciendo por el mundo a nivel profesional especialmente. Te doy la bienvenida. Mohanad está comprometido, si algo puedo utilizar como titular para hacer la introducción a Mohanad, es que es una persona comprometida con acompañar empresas, organizaciones y personas a vivir de la mejor manera posible y a vivir con base en su más auténtico ser. Esa es la forma en la que a él le gusta que lo presenten, incluso porque el enfoque está en el mensaje y en lo que hacemos más que en quién soy en este momento. Y desde allí entonces esta conversación va a estar riquísima y queremos que sea interactiva, así que no duden en compartir inquietudes, reflexiones, cosas que se van despertando en ustedes en la medida que estamos conversando y nos las dejan saber en el chat. Bienvenidos todos, bienvenido Mohanad. ¿Cómo quieres que iniciemos? ¿Qué quisieras compartir para estrenar Pues esta primero plática? empiezo con la gratitud. Al final, la gratitud no solamente es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y bueno, pues de verdad te agradezco mucho, Maru, por este espacio y a todas las personas que están conectadas en este momento, en donde estén. Saludos a ustedes y a sus familiares también. Y ojalá que entremos en esta llamada y salgamos al menos con alguna perspectiva diferente. Y no es tanto que para enseñar algo nuevo, al final aquí no se trata de encontrar el sentido común ni inventar el hilo negro, sino hacer el sentido común más común. Entonces, en realidad, estoy seguro que no diríamos tantas cosas nuevas y a lo mejor nada nuevo, sino que lo que estamos haciendo es recordarte algo que ya está en ti, algo que tú ya sabes, algo que has vivido en algún momento. Sí, entonces, ¿por dónde quieres empezar, Maru? Yo, la verdad que, adelante. Fíjate, voy a hacer una pausa porque justo en este momento sí está funcionando el enlace con Facebook Live y Ahí está, sí. ahora sí estoy haciendo la apertura en aquel espacio. A quienes se conecten por Facebook Live, quiero decirles que mi multitarea o multitasking todavía no está tan evolucionado, entonces voy a estar atendiendo principalmente comentarios que nos vayan compartiendo en el salón de Zoom. Y si tengo la fortuna de estrenarme mejor en el multitarea hoy, tal vez escuchemos comentarios del Facebook Live. Bienvenido, Mohanad. Mientras explorábamos cómo acercarnos a esta conversación esta tarde, a mí me gustó mucho una pregunta que me compartías y esta es, ¿cómo es estar en tu propia compañía en estos tiempos? ¿Sí? ¿Por qué esa pregunta para ti es algo beneficioso de hacernos en estos Mira, momentos? si quieres el lado científico, te lo digo, pero si quieres el lado personal, también te lo digo. Ahora bien, Los dos, yo venga. diría que el lado personal, porque al final privilegiamos más la expresión que la impresión. Y bueno, eh, mira, yo he pasado un largo tiempo en mi vida, incluso desde que nos conocimos, Maru, en donde no estaba muy cómodo en mi propia compañía.
Es decir, yo llegaba y al final de la noche, después de mis tareas y el trabajo que hacía, me refugiaba con adicciones, por ejemplo, el alcohol. Entonces parecía como que esta persona, que así, llegaba y parecía eso, el escenario parecía que me estaba evadiendo, o sea, no quiero hablar contigo ahora, tampoco me importa mejorar la relación contigo. Entonces, como que a esta persona que a mí me resultaba más difícil enfrentar o tener una conversación, un diálogo, era conmigo mismo. Y bueno, eso fue una de las cosas que para mí ha sido como importante, es decir, cómo es esto, cómo nos estamos sintiendo en nuestra propia compañía. Eh, Maru, no sé si tú estás todavía conectada, pero veo tu imagen. Sí, aquí estoy. Bueno, Aquí creo estoy, que voy a adelante. seguir. No sé Sí. si los demás me escuchan. Ok, los demás me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Mira ahí dicen que sí. Y entonces, honestamente entraba por esta puerta y para mí era una cosa decir, pues sabes qué, entra, no pienses en nada, abre, llega a la botella de alcohol, ahí está la cava, así cerquita, ¿no? Llegaba, abría la botella y pues hasta que realmente, pues, bueno, terminaba con sueño y me dormía. Pero ahora como que para mí, desde hace ya tiempo, mi relación conmigo mismo, con base en las preguntas que yo me estoy planteando, ha sido diferente. Entonces, todo lo que hoy vamos a platicar tiene mucho que ver cómo ha sido o cómo ha ido mejorando la relación conmigo mismo y con los demás como consiguiente. Es decir, hoy en día de verdad que entro a la casa y llego y digo, pues aunque esté solo, aunque no haya nadie, antes llegaba también un indicador, porque no estaba tan a gusto en mi propia compañía, llegaba a la casa y veía con quién podía hablar o vamos a tomar un café. Digo, oye, ¿por qué no te sientes contigo mismo, no? Son cosas que quizás a lo mejor en mi vivencia me he estado dando cuenta al salirme de mí mismo y ver cómo están sucediendo las cosas. Y entonces, pues ahora entro y digo, pues me veo a mí y parece una esquizofrenia dentro de la casa, después de la encerronia, ya estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Pero llego conmigo mismo y realmente sí, digo, pues lo que tú quieras, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres? Tocar la guitarra, hasta sabes que te pongo musiquita, enciendo un incienso, ya me estoy tratando mejor, ¿no? Y esto ha sido, por eso, digamos, ha sido algo muy importante el estar cómodo en nuestra propia compañía. Sería muy importante saber cómo estamos con nosotros mismos. Un dato muy curioso, Maru, a mí me sorprendió en el informe de Deloitte, que decía la tercera y cuarta semana de la pandemia ha incrementado drásticamente el consumo o la compra de alcohol, a pesar de que no hay antros, discotecas abiertas por ahí, sí, no hay reuniones en el sentido de una fiesta, house party o lo que puede ser, pero sí ha aumentado mucho. Y para mí esto me generó mucha reflexión. Eh, las personas quizás no se están, que están comprando alcohol, quizás llegaron a un momento en donde a lo mejor no me siento en mi propio cómodo o cómoda en mi propia compañía. Entonces, para esto, pues sirve mucho la comunicación y el autodiálogo. Pero aparte de esto, también lo que queremos transmitir o lo que queremos, o sea, tal como lo que se aplica en mi relación conmigo mismo, también se aplica con los demás. Pero bueno, eso más o menos por ahí Oye, va. ese es el enfoque personal. Nos ofreciste dos, el personal y el científico. ¿Cuál sería la aproximación científica a responder la pregunta de cómo es estar en tu propia compañía? Mm. Oye, y muchas gracias por la autenticidad y la vulnerabilidad que implica describirte de esa manera. Yo creo que necesitamos hablar mucho más desde esas experiencias que no necesariamente han sido fáciles de transitar y invitar a otras personas a entrar en ese espacio que a veces son nuestras oscuridades, nuestro espacio oscuro, nuestro espacio ciego, nuestro espacio incierto,
porque allí hay un terreno fértil maravilloso para la expansión y para el crecimiento. Pero quienes no tienen la valentía de mirar esos rinconcitos y de hacerse este tipo de preguntas y de entrar en su propia oscuridad, porque todos tenemos un lado no tan Sí, luminoso, quien no tiene esa valentía, pues se queda estancado, ¿no? Entonces es un precio muy, muy alto a pagar el querer estar solo en esta parte luminosa mía y viendo esta parte luminosa y evadir algunos rinconcitos de la casa que necesitan atención. Muchas gracias por estrenar la conversación de esa manera, pero me da curiosidad cuál es el enfoque científico que acompaña la respuesta a esta pregunta. antes de hacer un énfasis así en el tema, lo que estás diciendo, la verdad que hablaste de la palabra vulnerabilidad y para mí siento que es una de mis fortalezas. Antes, cuando el mantener una postura de macho cerrado, enfocado en la impresión que voy a los demás, ahora siento la fortaleza más grande que para conectarme conmigo mismo y conectarme con los demás es esas palabras, la vulnerabilidad, darme el permiso y el privilegio de ser humano. Al final, me doy cuenta y he aprendido algo muy importante. La expresión vale 1000 veces más que la impresión. La expresión, es decir, la expresión de aquí para los demás, impresión de los demás hacia mí. Esto es más virtuoso, tiene más que ver con el dar. El otro es más egocéntrico, más hacia el recibir la impresión. Y si nosotros como seres humanos queremos conectarnos con otro ser humano, eh, nos tenemos que optar por la expresión. Con máscaras nunca, jamás en la vida nos vamos a conectar. Máscara con máscara nunca va a generar esta profunda conexión. Lo que tenemos que hacer prácticamente es quién eres tú con todas tus debilidades y tus problemas. Porque al final, lo que decía Albert Bandura, lo más personal es muy general. Lo que tú estás sufriendo en algún momento, o lo que tú crees que es un problema que estás teniendo en tu vida y está en la caja de Pandora, en la caja más oscura, muy probablemente muchas personas lo pueden estar viviendo también. Entonces, yo nunca me enamoro de una persona al saber nada más su tarjeta de presentación, sino lo que hay detrás de esta persona. Empieza a contarte historias y te enamoras de la primera cita. Si la primera, o sea, de verdad que es un tip. Si tienes una cita y todavía no tienes pareja y vas a, o a lo mejor tienes pareja y vas por la otra, no, no, mentira, pero O sí, pueden, oye, o pueden haber amores platónicos, ¿vale? Te enamoras así con cualquier persona, platónicamente. con cualquier persona, cualquier cosa, honestamente. O sea, aquellas personas, si tú te sientes conectado o que quieres sentirte conectado en la primera reunión con alguna persona o las siguientes reuniones, en donde sea como sea el espacio, exprésate como ser humano en la expresión. Es decir, enfócate más en dar y regalar una honesta y genuina expresión que mantener una postura por la impresión, ¿sí? Por las cosas también, o sea, yo nunca me enamoro de una catedral sin saber la historia detrás de la catedral, no más por los bloques, ¿sí? Por los peldaños que están ahí. Hasta un vino, no estoy tomando vino, pero ojalá, pero hasta un vino. Te puede sabor, o sea, te puede resultar con un sabor rico, ¿sí? Pero y te va a gustar, pero Claro, para que te guste de algo, deberías claro. saber cuál es el proceso, Claro, ¿sí? claro. Oye, te interrumpo tantito porque me has hecho conectar a la experiencia que tuve cuando viví en Dublín. Y es bien interesante porque a mí la cerveza negra no me gustaba, cero. Es decir, eso es algo así como que ni me lo pongas enfrente. Y entonces resulta que yo estuve viviendo a pocas cuadras de la fábrica de Guinness. Y todas las tardes sentía el olor de que estaban procesando y fui al primer tour a la fábrica, que es espectacular, y te van mostrando desde el proceso con la semilla, la calidad del agua, y son varios niveles, varios pisos. Oye, cuando yo llegué al último piso, en donde tienes una vista de 360 grados y ya has pasado 2 horas viviendo la historia de la Guinness, no pude más que estar enamorada para siempre de la Guinness, ¿sí? Sí, Eso no lo pude yo sospechar, pero es la historia, como tú bien lo describes, que hay detrás de una persona y el darnos la oportunidad y la apertura
lo que puede hacer que la experiencia sea totalmente transformadora, ¿verdad? Que conectan, claro. A conexión profunda, conexión humana, vaya. El que tú te puedes enamorar de algo o de alguien. Y fíjate algo muy importante, como llevándolo a la aplicación en el liderazgo, hablando de esto. El líder que se quiere mantener en una postura con la impresión, yo no tengo miedo, yo no siento nada y vamos para adelante, y a pesar de lo que está pasando en términos económicos y de negocios, quizás gana la batalla, pero va a perder la guerra en general, al final. La mayor fortaleza, y si queremos el apoyo y la colaboración, date el permiso, el privilegio de ser humano, demuéstrate un ser humano. Es decir, no, podemos sentir, claro que sí podemos sentir. Siento incertidumbre, siento ansiedad, siento tristeza, estamos perdiendo, Esto lo siento, hasta lo puedo decir, tal cual siento como ustedes, pero no se trata, o sea, todos podemos sentirnos, darnos el permiso de sentir y vivir la emoción. En donde podemos entrar, lo que hace diferente una persona a otra, no es tanto sentir la emoción, sino que tu reacción ante esta emoción, ahí tienes la brújula. ¿Quieres que esta emoción te jale para atrás o te eche para adelante? ¿Sí? Entonces, el que digan que es una emoción negativa o positiva, para mí eso es una cuestión nada más para facilitar la comunicación científica. Pero quien tiene la facultad y quien tiene que ponerle y bautizar a la emoción con positivo o negativo, al final eres tú. Para algunas personas el miedo les es útil. Para algunas personas, es decir, tú gestionas las emociones para realmente al final puedes saber si están siendo funcionales para ti o no. Y cuando digo funcional, a partir de ahora quizás porque me van a estar escuchando hablando la palabra funcional o disfuncional, una emoción funcional, una decisión funcional, una pareja funcional, un lugar de trabajo funcional, lo que sea funcional, es decir, es aquello que te acerca a ti mismo, a ti misma, que te acerca a tus metas, ¿sí? Que te acerca a las personas que amas en tu vida. Lo que te aleja, entonces podría ser una decisión disfuncional. Entonces, esa parte habría que enfocarnos en ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Si alguien dice, pues, oye, estamos viviendo una crisis, puede ser la pandemia, puede que no sea la pandemia, porque estoy seguro, tal como lo habíamos comentado, Maru, anteriormente, la pandemia sí es un evento de una magnitud global y grande, ¿sí? No demerito ni digo que a lo mejor es algo sencillo. Sin embargo, estoy seguro de los 30 participantes, de nosotros 32, ya hemos pasado, si recordamos, en algún momento del último año, los últimos 2 años, una crisis personal en nuestra casa, a lo mejor un divorcio, una separación, una muerte de un ser querido, una enfermedad tal, que puede ser más fuerte incluso de lo que estamos ahora sufriendo en términos del acontecimiento que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que estamos hablando sirve para lo que tú estás viviendo, sean altibajos, lo que tú quieras, ¿sí? Ojalá que entonces esta plática, lo que estamos hablando, lo que estamos dialogando, no tenga una fecha de caducidad, de eso se trata. Estupendo. Oye, me gusta cuando describes que conectar con la emoción va en una doble vía, o te vas hacia atrás o te vas hacia adelante, y el enfoque es en que sea funcional. ¿Qué has descubierto en tu camino, Mohanad, que te es útil para habitarte en tu emoción, cualquiera sea, y ir hacia adelante? Porque eso es algo que no para todos está resultando sencillo en estos momentos. Si queremos empezar algo, empezamos con las preguntas. Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoicista, él tenía una frase que a mí me fascina. Dice, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y yo diría y le agregaría, con permiso a mi compadre Marco Aurelio, y la calidad de tus pensamientos dependen de la calidad de tus preguntas. ¿Por qué digo esto? Al final, si nosotros nos preguntamos o preguntamos a los demás, o en una mesa de cena, o en la mesa de Navidad, o a mi familia, o mi trabajo, mi investigación, si yo, por ejemplo, imagínense, vamos a tomar el ejemplo de preguntarnos acerca de cuál es el problema. Si yo pregunto el día de hoy cuál es el problema, el día de mañana, el próximo año, 2 años, 15 años haciéndome la misma pregunta, porque ya tengo un patrón de preguntarme cuál es el problema en las cosas o en las personas, simplemente voy a ver problemas.
Y si solamente veo problemas, voy a creer que soy un problema, mi pareja es un problema, mi relación es un problema, mi trabajo es un problema, ¿sí? Mi país es un problema, vivo en un problema, yo soy un problema, mi hijo es un problema. Y tarde o temprano, como decía Robert Morton en 1948, la creencia tarde o temprano se convierte en una profecía autocumplida, una realidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con las oportunidades, las aspiraciones? En realidad no les va a pasar nada, porque lo que sale fuera del campo, el foco de nuestras preguntas, muy probablemente va a salir de nuestra realidad. Lo que no preguntamos, muy probablemente que no lo vamos a ver. Y lo que no vemos, muy absurdo que lo vayamos a vivir. Entonces, una de las cosas que son muy importantes, más allá de salir de respuestas el día de hoy, porque hay tantas respuestas que se ofrecen, tanta información que se ofrece por ahí, yo diría que sería una muy buena oportunidad de ir a plantear nuestras preguntas. Preguntas funcionales, otra vez, preguntas que me acerquen a mí mismo o a mí misma, a mi gente, la gente que amo, a mis metas. Entonces, esas son las preguntas. Claro que no hay solución. Yo no estoy a favor de las recetas y las soluciones simplistas, pero lo que estamos hablando son premisas que se aplican para cualquier persona. Porque de repente puedes escuchar, oye, ¿cómo poder gestionar tus emociones? Alguien te puede decir, pues la meditación, pero no para todos funciona la meditación, ¿sí? Y tampoco todo tipo de meditación. A lo mejor te dice como el trabajo de James Pennebaker, ¿no? El journaling, escribir. A mí me funciona, pero no, eso no quiere decir que es para las otras personas no funciona. Aunque vayan a decirte, ¿sabes qué? Es científicamente comprobado. Científicamente comprobado, eso no significa, es un dogma. Al final, la persona dentro de esta ecuación científica hasta que llega de la producción del conocimiento hasta el consumo de este conocimiento, la aplicación en nuestro propio contexto, en nuestra propia vida, ¿sí? Y quien va a dar el visto bueno de que si funciona o no funciona, para mí, soy yo. ¿Sí? Bien puede decirte el 86% le funcionó en tal contexto, pero al final a lo mejor puedo caer en el 14%. Lo aplico y tal. Pero lo que estamos hablando ahora, más allá que eso, ¿sí? Estamos hablando de premisas, estamos hablando de principios que podemos aplicar. A todas las personas deberíamos de revisar nuestras preguntas. Crecemos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Vivimos en el mundo de las preguntas que nos planteamos. Lo que yo no pregunto, nunca lo voy a ver. Y si no lo veo, nunca lo voy a ver, a pesar de que puede estar ahí. ¿Sí? Puede ser tu hijo, a lo mejor, que no le van matemáticas, pero estás viendo matemáticas todos los días. ¿Sí? Y entonces para ti tu hijo ya se vuelve un problema, porque estamos preguntando, estamos acostumbrados a hacer cuál es el problema y solamente veo matemáticas y matemáticas y matemáticas. Y tarde o temprano hasta puede llegar a ser una creencia de que pues mi hijo, mi pareja es un problema, mi relación es un problema, y tarde o temprano se vuelve un problema. Porque esta persona, cuando se trata de un tema interpersonal, imagínate tu hijo, por ejemplo, ¿sí? Tu creencia y tu expectativa, según el efecto Pygmalion en psicología, puede influir en la creencia de esta persona. Y es decir, lo que yo espero que... Tu creencia influye en el comportamiento que va a tener esa persona frente a ti. Nada más para desmenuzarlo un poquito así en el sentido científico, si tengo un poquito de tiempo. Imagínate, yo entro, perdón, estoy en short y todo, lo bueno es que no estoy en calzones, pero entro y abro la puerta y volteo y a lo mejor el niño está dormido hasta las 11, ¿no? Y digo, pues ¿sabes qué? Lo volteo así y digo, a lo mejor este hijo ya me vio claramente y en esta persona le planteo una pregunta en su cabeza, ¿será que soy inútil? Y es en el inconsciente. Y según la teoría del sesgo de confirmación, el cerebro no le gusta dejar preguntas inconclusas. Entramos en confirmar todo aquello que podría darme una evidencia de que a lo mejor soy inútil. Entonces, si es que suspendo matemáticas, pues que soy inútil. Ay, no me salió esto, es que soy inútil. Y tarde o temprano se vuelve una realidad. Ese es el mecanismo que nuestras propias creencias pueden influir también en las creencias de los demás, tanto en lo bueno como en lo malo, en el liderazgo, en la educación, en las personas que nos rodean, muchas veces, y eso es de verdad, les recomiendo de corazón, que nos enfoquemos muy bien en qué nos estamos preguntando.
porque muchas veces la pregunta que yo hago a mí mismo, a mí misma, como a los demás, son los que revelan nuestras creencias. ¿Sí? Si yo pregunto qué bueno hay en ti, significa que estoy creyendo que hay algo bueno en ti, que vas a brillar, que te voy a obligar a que te voltees a tu brillo, a tus fortalezas. Entonces, Oye, a mí me gustaría darle el pase a quienes nos están acompañando a ver, con esta premisa de la calidad de las preguntas que nos estamos haciendo y qué importancia y lugar le estamos dando a las preguntas en este momento. Si bien nuestro interés es que esta plática la puedan ver en 1 o 2 años y no esté exclusivamente vinculada a la pandemia, sin duda este es un momento muy fértil para preguntarnos cosas. Me gustaría que quienes nos escuchan escriban en el chat, nos compartan cuáles son esas preguntas que les están resultando útiles, o justo ahora que escuchas a Mohanad con este testimonio tan lindo de esta relación tan valiosa que hay entre mi capacidad de hacerme preguntas y mi capacidad de co-crear. No lo dijiste así, pero es que de alguna manera lo que yo no me puedo plantear, o sea, todo lo pensado, lo creado fue primero pensado, otra manera de decirlo. Entonces, la pregunta que es generativa me lleva a co-crear una realidad, y mucho de lo que ahorita estamos demandados para lograr y optimistamente hacer es visualizar un futuro mejor, un futuro seguramente distinto. Eso es un acto de valentía, es un acto de fe y requiere que creemos un modelo que no existe. Requiere que imaginemos cosas que a lo mejor hasta ahora no hemos experimentado, como una vía para darle creación de alguna forma. ¿Qué nos dicen nuestros acompañantes sobre las preguntas? Puede ser una pregunta que te planteas a ti mismo o una pregunta, imagínate en la cena del día de hoy, que seguramente muchos de ustedes cenan con su propia familia, con su pareja, porque tarde o temprano la pregunta es el carril para el diálogo. Oye, tenemos una pregunta que ya empezaron a compartir algunos comentarios, pero quiero darle atención especial a una pregunta que dice, ¿cómo callas las voces que están cerca de ti y solo te dicen cosas negativas? Y se te olvida lo que crees de ti mismo. Esta es una circunstancia que de nuevo juzgo que puede ser un terreno fértil para escuchar más las voces negativas. Y ¿cómo le hacemos para sintonizar en una manera más funcional, utilizando tu lenguaje, Mohanad, con esas conversaciones y voces negativas dentro de nosotros? ¿Las voces negativas dentro de nosotros o las voces negativas alrededor de nosotros? Ahí hay diferencia. Ok, las voces que están cerca de ti y solo te dicen cosas negativas. Buena tu... Porque eso es diferente, ¿no? Claro, porque puede que Mo, ¿se acuerdan del caso que decir, a lo mejor yo, mí mismo, me estoy diciendo cosas negativas y me autosaboteo, entonces me evado, no quiero hablar contigo, no me caes bien y ahora, mi rey, pues lo que tú quieras y tal. Esto ya, yo creo que este punto ya lo concluimos. Pero cuando hablamos de la gente alrededor, y muy probablemente es gente muy cercana a nosotros, no por malicia, pero a lo mejor por sus propias creencias y por las preguntas que hacen, quizás no nos ayudan a acercarnos a nosotros mismos, no nos ayudan a acercarnos a nuestras metas y la vida que nosotros queramos, ¿verdad? Y este caso es muy común. Por el desfase generacional, porque a lo mejor la diferencia de paradigmática, la diferencia de manera de pensar, manera de vivir. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero es darte cuenta qué es un ruido exterior y qué es tu voz interior. ¿Sí? Tú puedes respetar lo que están diciendo los demás, pero eso no necesariamente lo deberíamos de aplicar, porque muchas veces decir sí a los demás, ¿sí? Es un no para nosotros mismos, en términos de felicidad, en términos de éxito, ¿sí? Si yo digo sí para encajarme en este círculo, sea familia, amigos, sociedad, un estrato social, cuando es un no para mí mismo, lo que estoy haciendo es que otra vez ganando batallas, pero perdiendo la guerra en general, porque las batallas
tienen que ver con los demás, la guerra con nosotros mismos. Yo nunca estoy dispuesto a perderme a mí por los demás. Y cuando te das cuenta que al ganarte a ti, vas a ganar a los demás. Cuando te pierdes a ti, te vas a perder a los demás. Aunque les duela al principio. Y fíjate, hay una frase que dice, el auténtico ser es el alma hecha visible. Y muchas veces enterramos en nuestro auténtico ser, no por nosotros, sino que por los demás. Y lo más peligroso cuando no nos damos cuenta. Entonces, el saber que realmente esto existe, eso es un paso. Ya estamos como que para el otro lado, yo diría. ¿Cómo gestionarlo? Les voy a decir algo. Es el lado oscuro de la autenticidad. Y todos tenemos que pagar el precio de esto. Yo soy árabe, traigo un tortillero en la cabeza, pero tomo vino. Me gusta comer, me doy cuenta que me he preguntado las preguntas, me replanteé las preguntas. Digo, oye, ¿por qué mi pueblo no come cerdo? Y cuando estuve en España estudiando, alguien me dijo, oye, prueba esto. Y me olía bien el jamón serrano, pata negra con el vinito y todo. Se me antojó tanto. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a comer. Lo comí y dije, su madre, pues como que me perdí la vida, ¿no? Como que, imagínate, me iba a morir sin comer jamón serrano, ¿no? Pero bueno, una cosa tan absurda, me he replanteado las preguntas. Puse la madurez. Fíjate, Maru, la madurez no es nada más desarrollar nuestras propias creencias. Más importante, la gran madurez es poner las mismas entre dos signos de interrogación. Siempre. Aunque estén en la médula de mi religión, aunque estén en la médula de mi cultura. Esto no es dogma. ¿Y por qué nos tenemos que cuestionar? No por criticar. Cuestiona con base en quién soy. Entonces, esta práctica, esta creencia, la manera como piensa, aunque sea mi familia, ¿me acerca a mí? ¿Me aleja de mí? ¿Me acerca a mis metas? Entonces, habría que verlo así, ¿no? Y digo... Te voy a interrumpir. Muchas gracias por este acercamiento, Mohanad, porque tenemos muchas preguntas y nos restan 10 minutos. Sí, mira, nos dice Vanje, gracias Vanje por compartir, ¿qué tengo que aprender en medio de todo esto? ¿Cómo voy a crecer? Voy a leer todas las preguntas y ahora sí que tú eliges cómo navegar la variedad que tenemos. Luego nos dice Marisol Rivera, una pregunta que me ha ayudado a mí es, ¿para qué está sucediendo esta situación en este momento de mi vida? Me encanta. Alejandro nos pregunta, Alejandro Ruiz, ¿cómo mediar o cómo medrar, no sé allí cuál era la palabra correcta, en este desafío? ¿Cómo madrear, quizás? ¿Cómo madrear? ¿Cómo relacionarnos con este desafío actual? Luego nos dice Carlos Urbina, si las preguntas me dan mis respuestas, entonces las personas reflejan en su discurso, entonces lo que las personas reflejan en su discurso nos puede llevar a conocer más de lo que se podrían estar preguntando ellos mismos y nos dejan ver en realidad quiénes son. Ajá, claro. Si la pregunta me conecta conmigo, las preguntas que se hacen los otros me ayudan a conocerlos. Claro. Las preguntas que dicen los demás puede hablar más de los demás que las respuestas que dan. Claro que sí. Y nos pregunta Adrián, ¿cómo superar el temor a las sombras? Qué maravillosa pregunta. Vanje de nuevo nos dice, ¿cómo puedo colaborar con el crecimiento de todos para que aprendamos a vivir y convivir en una manera diferente? Nos pregunta Juan Rafael Vicentín, ¿cuánto aprenderé de mí mismo y de la vida en todo este tiempo? No sé si esto es una pregunta para nosotros o qué te estás haciendo. Arlene Ricalde nos dice, yo quisiera retomar una pregunta anterior. ¿Qué hacer para alejar los pensamientos negativos que vienen de nuestro interior? Aquí no se refiere a lo que está sondeando afuera, sino los que están naciendo justo en este momento desde nuestro interior. Bueno, tenemos una gama amplia. ¿Cuál te sientes más inspirado de responder en este momento o de compartir? Hay una pregunta que habían comentado acerca del para qué, que a mí se me hace muy importante. Hay una frase que siempre digo, repito, la respuesta del para qué enriquece los qués y hace posible todos los cómo, o al menos los facilita. Quiero desmenuzar un poquito esto.
explicando el punto del para qué y antes voy a explicar el punto de la espiritualidad. La espiritualidad desde el punto de vista más pragmático que podemos encontrar. Por una definición pragmática y práctica, la espiritualidad es una fortaleza que significa la podemos practicar, no es algo con lo cual nacemos. Tú puedes decidir que yo voy a practicar mi espiritualidad, entonces empiezas con los ejercicios, con hacerte las preguntas, con diálogos que tengan que ver con diálogos espirituales. Ahora vamos a decir qué significa esto, ¿sí? Y te vas a hacer mejor. La espiritualidad es nuestra fortaleza de encontrarle sentido a la esencia de algo, sea encontrarle sentido a mi trabajo, a mi relación con mi pareja, a un evento pasado, a esto que está pasando en el mundo, a una separación, incluso a una muerte, a un cáncer, a una enfermedad. La capacidad de una persona de encontrarle sentido a la esencia de algo. Entonces, en este sentido, un albañil que le encuentra sentido a lo que hace en su trabajo, es más espiritual que un sacerdote que no le encuentra sentido a lo que hace. ¿Sí? Esto, entonces, es desde el sentido más pragmático y práctico, la espiritualidad. ¿Cómo podemos practicar esta espiritualidad? Pues hacernos mucho la pregunta del para qué. Por ejemplo, yo, Maru, si te pregunto, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué acá los participantes tienen que molestarse y interrumpir, o sea, molestarse e interrumpir su tiempo y llegar a conectarse en este espacio? Entonces, si alguien da una podrían respuesta... estar haciendo muchas otras cosas ahorita, pero eligieron estar aquí con nosotros. Si alguien encuentra respuestas, que sí puede encontrarle sentido. ¿Sí? Es decir, ya tiene sentido. Por ejemplo, alguien puede decir, tomamos el ejemplo, ¿para qué adelgazar? Yo tengo una meta muy clara, a lo mejor adelgazar 10 kilos. Fíjate este ejemplo tan sencillo. Mi qué, hay para qué y hay cómo. Mi qué es adelgazar 10 kilos el final de abril. Yo lo tengo muy específico. Pero imagínate, vamos a hacer preguntas y a lo mejor en el chat nos pueden apoyar. Vamos a aumentarle el sentido o la cobertura del sentido, la cobertura espiritual, vamos a llamarlo. ¿Para qué alguien querrá adelgazar 10 kilos? Nada más, vengan, vamos a ver. ¿Para qué adelgazar 10 kilos? Palabras. Yo empiezo, Maru, vamos a entrarle. Yo diría sentirme más ligera. Estar más saludable por salud, porque quiero mejorar mi autoestima, Estoy gordo para sentirme más cómoda. Entonces, ¿qué? Lo que estamos haciendo, si me ven acá, ¿qué? Ya le estamos aumentando, o sea, dando respuesta del para qué. Varios. Pero a estas respuestas le podemos poner otra vez con otro para qué. Imagínense, para resumir este ejercicio, yo pregunto a alguien, pues, ¿para qué quieres ser saludable? Si trasciende la barrera del yo y pasa de la misma edad a la otra edad, a los demás, porque quiero ser el ejemplo de mis hijos, por ejemplo, ahí es cuando hablamos de un para qué espiritual maduro, porque tiene que ver con sentir mis actos son parte de algo más grande. Tienen que ver con los demás, lo que estoy haciendo. Y entonces, fíjense, volviendo a la misma frase, la respuesta del para qué enriquece los qués y facilita los cómo. Entonces, esta persona que le hemos hecho la pregunta, ¿para qué quieres adelgazar? Y lo llevamos hasta que dijo, quiero ser el ejemplo de mis hijos. Ahora vamos a regresar a sus metas. Oye, para ser el ejemplo de tus hijos, ¿enriquecerían tus qués? O sea, ¿harías otras cosas? Ah, no, pues sí. No solamente adelgazar 10 kilos. La comida que meto en la casa, mis comportamientos, que yo mismo les acompaño a lo mejor a los eventos. Se enriquece los qués. Y facilita los cómo, sin duda ninguna, porque al final, cuando encontramos un sentido de las cosas, nos motivamos intrínsecamente, no extrínsecamente.
Lindo, lindo, Mohanad. Oye, yo quiero retomar la pregunta de Adrián que dice, ¿cómo superar el temor a las sombras? Esa pregunta me fascina. Pues si te fascina y quieres responderla, Maru, adelante. Bueno, en el tiempo que nos queda, administrándonos en el tiempo que nos queda, ¿qué te provoca esa pregunta? Cuéntame. Ok. ¿Cómo superamos el temor de nuestra sombra? Quisiera saber o entender a qué se refiere sombra en este contexto. Adrián, hazte presente en tus comentarios. ¿Qué es el significado de sombra? Es Todavía decir, no. mis debilidades, es decir, mis problemas. ¿A qué se refiere sombra? Podemos, o tú tienes alguna intuición, porque es muy poético, muy bonito. Ya, no hay comentarios. Para mí, si yo pongo de mi cosecha, sombra es eso en lo que tal vez no soy naturalmente tan fuerte o tan hábil, puede ser un camino, y otro camino tiene que ver con las experiencias traumáticas o experiencias dolorosas que vamos acumulando como seres humanos en algún momento de vida. Adrián Sí, dice, es el lugar donde me siento perdido. Ok, entonces sentirnos perdidos tiene que ver con lo que creo de mí, tiene que ver con experiencias del pasado traumáticas, puede tener que ver con un montón de cosas, ¿no? sí, Sentirme perdido, la experiencia de estar fuera de mí y perdido. bebiendo en lo que no soy, por ejemplo, ¿no? Sea mi debilidad, mis deficiencias, sea entre lo que yo quiero y lo que la gente quiere de mí, viviendo en ese desfase o disonancia cognitiva, vamos a pensar que es por ahí. Yo lo primero habría que decir, empezando también con la pregunta, ¿sí? Las preguntas que nos planteamos tarde o temprano, dijimos, pueden condicionar nuestra realidad. A veces planteamos una pregunta y pasamos el resto de nuestras vidas buscando la respuesta. Entonces, desde un inicio tenemos que hacer la pregunta correcta, es decir, aquello que nosotros queremos realmente ver y vivir. Desde allá, replanteando la pregunta. Eso es uno. Dos, superar el temor. El temor puede estar ahí, ¿sí? Porque la definición, por ejemplo, de la valentía es sentir el miedo y aún así dar el paso para adelante. El miedo va a existir. Al final, al contrario, si queremos bloquear el miedo, bloquear cualquier otra emoción, lo que estamos bloqueando también la experiencia de emociones que podrían ser agradables como la gratitud, la alegría, la diversión, el orgullo, lo que tú quieras, el asombro, ¿sí? Entonces, vivir la emoción, esto es, a lo mejor yo no recomendaría que alguien bloqueara, es decir, superar el temor, pero sí lo que habría que decir, trabajar en mi reacción ante este temor. ¿Este temor a qué me lleva? Es una brújula. La emoción también es una brújula. Nos dice a dónde queremos, o nosotros decidimos, esta emoción, esta energía, ¿para dónde me va a llevar? La emoción nos debería de llevar hacia nosotros mismos. Es decir, lejos de esta sombra. Si esa es la debilidad, y yo pregunto, ¿cuál es mi sombra? Siempre voy a vivir en la sombra. Si yo quiero salir de la sombra, primero pregunto cuáles son mis fortalezas. Porque al final, vivir tus fortalezas, vivir lo que eres es diferente a vivir lo que no eres. Vivir lo que no eres es una disonancia cognitiva. Cuanto más disonancia cognitiva, es decir, lo que eres y lo que vives son diferentes, se va a traducir en mayor insatisfacción de vida. Y ahí empiezan a brotar la depresión clínica, la ansiedad, etc. Cuanto más auténticos seamos, vamos a vivir con más satisfacción de vida. Vamos a vivir vamos a respirar mejor. Entonces, yo me pregunto, es decir, algunas personas dicen, oye, pero ¿por qué vivir las fortalezas? Primero estás viviendo la vida, viviendo de manera auténtica. ¿Quién eres tú? No quién quieren que seas. Esto es uno. Dos, ¿con qué vencemos las adversidades? O sea, enfrentamos con todo, debilidad y fortalezas, pero ¿con qué vencemos los altibajos? Claro que con fortalezas, ¿sí? Y al final, cuando nosotros estamos hablando de la resiliencia, que en algunos momentos nos sirven, en esta crisis o las crisis que tú quieras,
¿sí? La resiliencia en sí no es una sola fortaleza, es un compuesto, es un conjunto de habilidades, técnicas y fortalezas. Podría mencionar, o hemos mencionado tres, que son pilares. La espiritualidad, y voy a mencionar el optimismo realista, en el sentido de que yo sé que a través de mis recursos puedo vencer los retos que estoy enfrentando. Entonces, y que las cosas van a salir bien con mis recursos. No espero de la nada el concepto de la esperanza más rético y frágil, la esperanza, es decir, espero que las cosas salgan bien. Aquí no se trata de esperar que nos pase lo mejor, sino hacer lo mejor de lo que nos pase. Yo no espero del mundo, el mundo es improbable, imprudente. Un día te puede dar toda la lotería y otro día te lo quita. Un día abrazas a tu ser querido, el día siguiente este ser querido a lo mejor tuvo un accidente y lo perdiste. Entonces, esperar de que el mundo sea tan bueno con nosotros, estamos jugando como la lotería, la probabilidad 50-50. Entonces, yo sí lo que he aprendido es redefinir, reconceptualizar la esperanza. La esperanza no esperando algo que pase afuera, sino que esperando que yo reaccione de la mejor manera, con base en lo que he cultivado toda mi vida, a lo que sea que pase afuera. Entonces, por este lado que estamos hablando desde un sentido optimista, realista. El tercero, y que a mí me encantaría dejarlo ahí también para preguntas, tomar la gratitud. Y la gratitud empieza también con las preguntas que nos llevan a diálogos con nosotros mismos y con los demás, pero primero con nosotros mismos. Si tú quieres generar un diálogo diferente ahora en la cena con tu familia, cambia la pregunta. Trata de ver si, ¿sabes qué? Voy a facilitar una pregunta. ¿Qué cosas por lo cual nos sentimos agradecidos? ¿Qué cosas cada quien reconoce en el otro? Van a pasar 3 horas y van a acabar en abrazos, ¿sí? Y eso son diálogos virtuosos, generan acercamiento, generan, etcétera, ¿no? Entonces, la gratitud tal cual como lo habíamos comentado, no es nada más la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Madre, ¿por qué? Porque da la luz a otras más, a muchas más, ¿sí? Y ustedes pueden comprobarlo por sí mismos. Al final, la gratitud, y si estoy sintiendo gratitud, es imposible, por lógica, por biología, es imposible que pueda sentir envidia y gratitud, por ejemplo, al mismo tiempo. Es imposible que podría sentir tristeza y enojo cuando me siento plenamente agradecido. Es imposible. Puede sonar muy reduccionista, pero haciendo una síntesis de lo que nos compartes, Mohanad, una manera de relacionarnos con nuestras sombras sin tenerle temor o evadirla está asociada a la práctica de nuestra espiritualidad, está asociada a conectar con nuestras fortalezas y conectar con nuestra gratitud. Sí, y si alguien tiene que decir cómo practico mi espiritualidad, mira, tú puedes ir a misa, puedes meditar, puedes hacer lo que tú quieras, pero yo te doy un tip, algo un poco más mundano quizás les va a sonar a ustedes. A las cosas que estamos haciendo, hazte la pregunta, ¿para qué lo estoy haciendo? Y si no encuentras respuesta, como por ejemplo el ejemplo que di acerca del cerdo, cuando no encontré respuesta, antes decían, pues no se comía cerdo porque generaba enfermedad, no había vacunas, no había sistema de salud. Entonces, claro que lo tenían que limitar. La gente le hacía caso a la religión, entonces la política de salud la pusieron en la religión para que la raza entienda, ¿no? Ahora, por ejemplo, un cerdo en España tiene más derechos como yo, o sea, que yo como extranjero ahí en España. Dices, claro que te voy a comer y con gusto, amigo. Oye, Mohanad, para ahora sí, bueno, nos están diciendo que María del Rocío Martínez dice, me encantó eso. Y bueno, aquí están muy atentos nuestros acompañantes en el salón de Zoom. También tenemos a Elena Secos en Facebook Live, a Siri Cortés también, Flor Ramos, bienvenidas. Hay una pregunta. Hay una pregunta que nos hacen y creo ahora que describías este ejercicio de estar sentados en la mesa y explorar de qué te sientes agradecido, qué es lo que... Hay una manera muy sencilla, como yo de hecho, hablando un poco de mi experiencia con esta práctica, terminamos el día con mi hijo Santiago, que solo tiene 4 años y medio, preguntándole qué es lo que te gustó del día,
¿qué, qué disfrutaste más de este día? Y como práctica también con mi pareja, por lo menos una vez a la semana, ¿qué hicimos bien? ¿Qué estamos haciendo bien? Y es un puente, y son preguntas que sirven de puente a reconocer esos pequeños progresos, esos talentos, esas fortalezas, o ese simplemente haberte atrevido a hacer algo independientemente del resultado. Me encanta que estamos llegando al final de esta conversación con este énfasis en la gratitud y seguimos con el poder de las preguntas. Y Ricardo de la Barrera, él dice, ojalá escuchen, ojalá lean mis preguntas, porque tiene que ver con la dinámica familiar. Él dice, oye, Mohanad, cuando hago preguntas a mi hijo sobre temas que a mí me interesan, ¿cómo puedo lograr que conteste auténticamente y no sienta que hay manipulación? Entiendo que hay temas comunes, pero actualmente los jóvenes son más rebeldes y quieren ser muy independientes. Como que ya no les gusta, como que uno les enseñe en base a la experiencia. Es decir, yo como papá, un hijo adolescente, no está tan abierto a escuchar de mi experiencia. ¿Cómo le hacemos? Mm, claro, claro. Mire, no quisiera dar ningún comentario porque no sé la naturaleza de la relación específico entre, no me acuerdo el nombre, y su hijo. Ricardo. Ricardo y su hijo. Sin embargo, podría decir algo. Voy a dar un ejemplo, nada más. El propósito siempre de la educación es ayudar no tanto en no enfatizar y obsesionarnos o enfocarnos tanto en que cómo me escuchen, cómo puedo hacer que me escuchen, sino cambiando la pregunta, hablando de la pregunta, cambia la pregunta a cómo puedo hacer que ellos mismos se escuchen, ¿sí? Ahí cambia nuestro enfoque, esto del principio. Pero también otra, yo me acuerdo cuando iba a cabalgar, por los de Guadalajara conocen a lo mejor San Miguel Cuyutlán, allá tenía el caballo, y íbamos a cabalgar en la mañana, ¿no? Me acuerdo al lado de César, estábamos cabalgando y César se para porque vimos una persona que está tratando de mover una vaca y no se mueve. O sea, desde que llegamos hasta casi, o sea, más o menos duró como 5 minutos. De lejos se veía que jalaba la vaca y no, ni modo. Y me dijo César, oye, espérame ahora más un segundo. Dijo una majadería, este cabrón no le mueve y se bajó y agarró alfalfa y llegó con la vaca y se la puso enfrente, la alfalfa, y la vaca se levantó y detrás de la alfalfa. Y yo me quedé flipado, me quedé sorprendido y también reflexionando, porque sí es cierto, cuando llegamos y aproximamos a las personas desde lo que les importa a ellas, es mucho más probable que se vayan a mover y no tanto desde lo que nos importa a nosotros, porque muy probablemente lo que nos importa a nosotros le importa un carajo a los demás, ¿sí? Eso hay que, sea un cliente, sea mi compañero, mi hermano, mis hijos, siempre tratar y hacer la pregunta, ¿qué es lo que les importa a ellos? ¿Sí? No desde la manera superficial, ¿quiénes son? Tal. Y desde allá entrar. Mira, ojalá que, seguro que mi recomendación podría ser muy pobre porque desconozco el contexto, pero ojalá que a lo mejor sirva de alguna manera. Gracias, Mohanad. Oye, cuando empiezas a responderle a Ricardo, quiero compartirles una conversación que tengo abierta con mi niño de nuevo de 4 años y medio. Y yo empecé un juego con él en donde posaba mi oreja en su pancita y le preguntaba a su pancita si tenía hambre o no. Y entonces yo inicialmente le decía, sí, me dice que ya tiene hambre. Y entonces empezó a hacer como un juego en el que él accedía a comer más voluntariamente cuando era la hora de comer. Pero luego se convirtió como en algo medio, empezó a ser como medio rutinario y en esto del poder de las preguntas, ya a mí no me gustó lo que estaba pasando y entonces él me dice, mamá, ven, a ver qué te dice, pégate, a ver qué te dice y me jalaba la cabeza. Y entonces yo me pongo allí
y me dice que te pregunte. Y ha cambiado la conversación, pero ha sido lindo y mágico. Y creo que todos tenemos ese talento de educarnos en hacer preguntas. Creo que como padres, sin lugar a duda, vamos a influir y vamos a dar órdenes en algunos momentos, pero mientras tomando tus invitaciones, Mohanad, más cultivemos esa capacidad de hacernos preguntas a nosotros mismos, vamos también a mostrar esa curiosidad con otras personas, llámese el hijo, el colega, el amigo, no me cabe la menor duda. Pues Mohanad, ha sido delicioso hablar contigo. Aquí me dice Álvaro Magallón, muy interesante esta plática, felicidades. Juan Rafael Vicentín nos dice, excelente lo de formularnos las preguntas correctas, es poderoso esto. María del Rocío, y con ello cierro para darte espacio a que te despidas. Mohanad dice, ¿cómo seguir a Mohanad? Puedes darnos sus redes sociales. Mohanad, sorry, no sé por qué dice sorry, como que te conoce, que no hablas mucho de a lo mejor la parte de carta de presentación convencional. Y Carlos Urbina dice, muy bueno, gracias. Mira, voy a dejar en el chat igual mis datos, pero la verdad es que soy muy convencido de que, sobre todo, en toda mi vida, no solamente ahora, que prefiero poner el mensaje por encima del mensajero, la expresión más que la impresión. No importa qué hago, pero para qué lo hago, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahí pongo igual y que les sirva a ustedes, pongo Mohanad a.h.almadi. Eso soy yo. Me pueden encontrar en LinkedIn, en YouTube. Estoy subiendo videos en YouTube. De hecho, el canal de YouTube se llama Hiwar Con. Hiwar en árabe significa diálogo reflexivo, en árabe, es una palabra. Hiwar Con, dígame por es así, doctor Mohanad. Hiwar. Hiwar Con. No Hiwar, Hiwar, ahí está, ándale. Hiwar con Dr. Mohanad Almadi, okay. Así es el canal. Prácticamente pues son cápsulas hablando con diferentes personas, diferentes temas y tal, sobre todo temas ahora de la empresa, porque yo me dedico muy fuertemente en temas de organizaciones, de empresas. Entonces ahora los diálogos así, porque me siento con mucha empatía con los empresarios que están teniendo preocupaciones muy fuertes ante sus colaboradores, su negocio, su modelo de negocio, el cash buffer, la reserva de efectivos y tal. Pero bueno, ha sido un placer y pues bueno, yo digo que brindemos no para evitarnos, sino al contrario, para acercarnos a nosotros mismos y a los demás. Así que levántenla y salud. Salud, muchas gracias, Mohanad. Me encantó esta conversación. Me disculpo con mis entrevistados previos, a quienes los estuve acechando para que nos apegáramos a un tiempo, y ahora me extendí, y creo que con muy buenos motivos. Yo estoy considerando que van a haber otras futuras ocasiones. Gracias por sintonizar. Mi interés es que fortalezcamos el músculo y el foco de atención en todo este lado virtuoso, en nuestras fortalezas, en que no tengamos miedo a hacernos preguntas, a provocarnos a nosotros mismos y a imaginar un futuro distinto y mejor. Porque todo lo creado fue primero pensado. Entonces, en este ir y venir de gestionar emociones y también conectar con nuestro neocórtex y imaginar cosas positivas, creo que esa es la prueba a la que estamos siendo llamados ahorita, y me encanta esta conversación. Creo que es un ingrediente fabuloso para entrenarnos en lo que yo llamaría esta prueba. Gracias, que tengan feliz tarde, feliz noche. Alguien decía que qué era la luz que tenías detrás, Mohanad. Yo creo que alguien preguntaba en el chat que qué era la luz que tenías por detrás de ti. Yo creo que estoy iluminado. Cuando uno habla de lo que le apasiona, de lo que cree, creo que nos iluminamos, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Guadalajara, ¿tú estás en Guadalajara ahora? Estoy en Guadalajara, aquí. Aquí en Guadalajara son las 6 de la tarde, en pleno atardecer. Muchísimas gracias, Mohanad.